Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Hoy vamos a comenzar con la metafísica de Aristóteles. Recuerden que habíamos hecho un video introductorio a lo que es la metafísica en general y el modo en el cual nosotros tenemos de estudiar la metafísica. En este caso vamos a comenzar con el libro de Hirschberger. Estamos aquí ya en la página 170 con el título del ser explicado por sus principios, metafísica general. Vamos a comenzar de la mano de Hirschberger a analizar lo que son los principios metafísicos para Aristóteles, ¿no? Como ustedes sabrán, como ya habrán observado en el primer video, el ser se dice de muchas maneras. No es lo mismo decir que una persona es que decir que la persona es alta o es baja. En cuanto que yo digo que es, estoy afirmando, por lo tanto, su esencia o al menos su existencia substancial, y después vamos a ver qué significa esto. En cuanto que yo digo que es baja o es alta, estoy afirmando un predicado. Como ustedes analizan sintácticamente en la oración, un predicado que es un accidente. Después vamos a seguir con eso, no se preocupen. Vamos a comenzar por los principios. Aristóteles se acerca al ser desde 4 puntos de vista, las 4 causas o principios. El final del párrafo se enumera. Son estos principios o causas la sustancia y la forma, la usía y la morfé, la materia, la ile, la causa y principio del movimiento y el fin. De un modo confuso se hallan ya en la filosofía anterior a Aristóteles, pero este es el primero que las analiza metódicamente. Las coordina y las encuadra en un sistema de conjunto, sistema que abarcará al ser en su desarrollo desde las fronteras de la nada hasta las lindes del infinito. Porque recuerden que la metafísica, al tener como centro la ontología, que es el estudio del ser, analiza de algún modo todas las cosas, ¿no? Por eso decíamos que, junto con Aristóteles, la filosofía es la ciencia o el conocimiento más alto que el ser humano puede llegar a tener, siendo que dentro de ella se encuentra como reina, por decirlo de alguna manera, la metafísica con la corona que es la ontología, ¿no? Todo esto obviamente va a ser superado por la teología. ¿Por qué digo obviamente? Porque inclusive el mismo Aristóteles lo menciona cuando dice que en el estudio de las causas, la más alta justamente es estudiar la causa primera, ¿no? Que es el origen de las cosas. De allí que la teología sea mucho más alta inclusive que la ontología, porque la ontología es el estudio del ser, pero quien estudia la causa del mismo ser se dedica por lo tanto a una causa superior, que engloba todo lo demás en consecuencia. Seguimos con nuestro texto. Dice Usía, como ven allí, si se quiere dar una explicación del ser como tal, se presenta inmediatamente de un modo natural el concepto de Usía, que es substancia. Puede ser traducido por substancia, Usía. Se escribe O-Usía, ¿no? Que quiere decir justamente ser ente, concepto que habla ya ampliamente utilizando la filosofía antes de Aristóteles, particularmente Platón. Porque antes de Aristóteles, para Platón, por ejemplo, Usía englobaba lo que es el ser, ¿no? No había una diferencia entre el ons, ¿no? Toon, lo que existe, con Usía, que es la sustancia, que también puede ser tomada, como vemos recién, como ser. En otras palabras, para decir que algo existe, puede decir también Usía. Vamos a ver más adelante que es más apropiado utilizar una terminología latina que traduce Usía por sustancia que utilizar la otra traducción que es por ser, que pertenece propiamente al ámbito prearistotélico, ¿no? Nosotros vamos a dedicarnos ya a Aristóteles de lleno, más que nada cómo él influyó en la época medieval en el pensamiento de Tomás de Aquino, que va a venir más adelante. Pero por eso ya les voy mencionando que la palabra Usía, si bien aquí se dice que antes Aristóteles utilizaba como traducción o como similar a lo que significa ente o ser, que puede ser toon en griego, el participio activo, también Usía puede ser traducido latinamente, en latín, por sustancia, ¿no? Sustancia, que de hecho va a ser la traducción que yo vas a utilizar y que después más adelante el mismo Hirschberger va a también usar. Analogía del ser. Aristóteles repara ante todo en que este concepto no es un concepto unívoco, no el ser. Es más, allí está una cita de la metafísica que es muy famosa, del libro Metafísica de Aristóteles. Dice, el ser se dice de muchas maneras. Ser tiene Sócrates en su individualidad. Ser tiene también el hombre como tal en su esencia general. Ser tiene una determinada propiedad que siempre se encuentra como accidente en una sustancia. Ser tiene también una unidad de valor ideal.
pues decimos, por ejemplo, que 2 y 2 son 4. Son 4, ¿no? Son, que son. Es decir, que hay el ser allí. Ser tiene el cuerpo, y ser, aunque distinto, tiene el alma. Ser llamamos a lo real y también decimos ser a lo posible. Asignamos el ser a lo pasado, que ya fue, y a lo porvenir, que aún no es. ¿Qué es en todo esto el ser en su propio y primerísimo sentido? ¿No? Porque, como hemos dicho recién, el ser se dice de muchísimas maneras y que por lo tanto es complicado decir dar una definición de ser que sea de carácter unívoco, es decir, que sea aplicable para todos. Lo único que podemos decir es que todo ello que yo estuve mencionando recién, aquí que son ejemplos que da el mismo autor, son ejemplos, nada más. Es decir, que son modos de aplicarse el ser en distintas ocasiones. De esta manera, el ser pasa a ser, disculpen justamente que utilice de vuelta la misma palabra, pasa a ser el ser algo predicado de las demás cosas. Y por eso podemos hasta distinguir un elemento fundamental que es la esencia, ¿no? Cuando decimos que esto es un libro, esto y libro es lo mismo. Lo que allí conjugamos es el verbo ser, ¿no? Es un verbo copulativo que dice que una cosa es la otra. Esto es un libro, esto es libro, pónganle, saquemos el para no complicarnos más la existencia. Esto es libro. Es el ser, es lo que yo digo del libro. Esto y libro es la misma cosa en la oración. Esto y libro significan la esencia, ¿no? La esencia de la cosa que existe. Decir esto es libro o el libro es lo mismo en este caso, ¿no? Entonces, menos mal vieron que vimos lógica antes de empezar con la metafísica. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? La esencia es aquello de lo que se predica el ser, ¿no? Es decir, que primero está, por decir primero, ¿no? No es así en el modo histórico, ¿no? De la palabra, sino que hagamos un esquema mental y pongamos primero la esencia más el ser igual, podemos decir en este caso, la sustancia, lo que está existiendo. Así podemos decir con palabras de algunos teólogos, padres de la iglesia de los primeros siglos, muy influenciados por la filosofía platónica, que en un punto las cosas existen, las cosas son y después pasan a existir, o mejor dicho, las cosas existen, que por lo tanto las cosas son como una idea primigenia de Dios que después pasa a la existencia porque Dios ha querido que así fuera, ¿no? Es como cuando ustedes piensan escribir algo, lo piensan y después lo escriben. Es decir, que del pensamiento a la escritura hay un camino, ¿no? Hay un antes y hay un después. Análogamente se dice que aquello que ustedes piensan escribir es una esencia, ¿no? Es un ente de razón, sería más correcto, pero saquemos eso para usar la analogía. Es la esencia. Cuando ustedes lo ponen por escrito, le están dando la existencia. Una analogía muy parecida a esta se utiliza en el prólogo del Evangelio según San Juan, cuando se dice que el verbo estaba en Dios y que después, más antes se dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Hablamos acá siempre de analogías, de metáforas, no es literalmente así, ¿no? Pero Tomás de Aquino, comentando este pasaje de la Escritura, dice que es un verbo inmanente y un verbo proferido, ¿no? Porque ¿qué hace Dios? Piensa el verbo y después lo profiere, es decir, lo dice, ¿no? De esta manera, la encarnación de Cristo es una materialidad, es una forma de decir de Dios respecto a su Hijo. Aquel verbo que está dentro mío y que después lo pronuncio. Así las cosas pueden concebirse en cuanto a una esencia y después cuanto existen en cuanto a una existencia. Y las cosas de esta manera pueden llamarse reales cuando de hecho tienen una existencia que está fuera de mi poder, fuera del ámbito de razón, ¿no? Es una existencia real. Así, por ejemplo, ustedes pueden pensar en una línea y mientras que piensan la línea existe. Ahora, esa línea que existe siempre que ustedes la piensen. Pero, si ustedes se van a dormir o sencillamente les pido ahora pensar en un círculo, quizás la línea desaparezca. ¿Por qué?
Porque la línea en sus cabezas es un ente de razón. Es una cosa que existe mediante el pensamiento y solamente en tanto y en cuanto yo la esté pensando. Es un ente de razón. Sin embargo, la línea también la encontramos en la realidad, ¿no? Pero aplicada de un modo diverso. Hagamos el ejemplo con el libro que ustedes piensen y el libro que ustedes vean en la realidad. Así cuando yo levanto un libro, ¿no? Agarro un libro, este libro, si bien yo lo pensé, ahora que lo veo, me doy cuenta que entre lo que yo pienso y entre lo que es, hay un puente gigantesco, y es el de la existencia real. Por eso, la existencia de razón refiere a todo lo que yo tenga en el pensamiento. En cambio, lo que existe realmente es aquello que escapa del poder de mi mero pensar. Así las cosas que están fuera de mí, ¿no? La realidad que me interpela, es real porque tiene el ser en sí mismo y no en cuanto que yo se lo doy. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué quiere decir? El libro, yo tengo en mi cabeza, yo le estoy dando el ser, y por lo tanto ese ser es un ser no real, sino de razón, porque existe en mi razón, en mi razonamiento. Ahora, si yo hablo de un libro que no está dentro de mi cabeza, sino que se encuentra afuera, un libro cualquiera, este libro, por ejemplo, me interpela a mí. ¿En qué sentido? En que es un lugar que está ocupando y que yo no puedo atravesar, sino que lo tengo que tocar. Es un ente real, existe realmente. Que el libro exista o no depende de mí, sino que ya está existiendo. Yo lo que hago es tomar conciencia de la existencia del libro, pero no le confiero la existencia al libro. Así, no sé si ustedes alguna vez han escuchado ese problema de si qué pasa si un árbol se cae en el medio del bosque y nadie está allí para escucharlo. ¿Hace ruido? Y sí, hace ruido, porque el ruido es la consecuencia de un golpe, de una percusión. Ahora, ¿realmente cae el árbol? Cae realmente, entonces por lo tanto debe hacer un ruido, ¿no? Que yo no esté ahí para escucharlo no quiere decir que no lo haga. Puedo inclusive imaginarme ruido y hacer del ruido un ente de razón. Y separarlo así del ente real, que es el mismo ruido que sale del aire, que es la vibración del aire, que produce justamente la percusión entre el árbol y el suelo, ¿no? Ahora, esto es para que ustedes tomen distancia de todos tipos de ideologías. Haciendo un paréntesis, ustedes seguramente habrán notado de que yo estoy aquí distinguiendo el ente de razón como algo que existe dentro mío, en cuanto que yo lo piense, como por ejemplo puede ser un dragón, ¿no? Uno puede pensar en un dragón o en un minotauro, lo que sea, y no porque yo los piense tengan que existir. Las ideologías justamente dan vuelta a esta torta y hacen en realidad que lo que yo piense exista, ¿no? Buscan hacer eso mediante transformaciones, mediante cosas extrañas, a veces extravagantes, pero buscan hacer eso. Es una ideología, es una forma no de pensar, sino de deformar el pensamiento, haciendo que en realidad la persona no piense lo que existe, sino que se crea a sí misma aquello que piensa. Y que en realidad esa persona crea que lo que está pensando existe de verdad, cuando de hecho puede no ser así. ¿Cómo nos damos cuenta que las cosas no son como yo las pienso? Sencillamente experimentándolas, ¿no? Tocando el libro puedo darme cuenta que quizás no es el libro que yo estaba pensando, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo acá este libro de el padre Scarponi, Fundamentos Teológicos de la Moral, y yo lo puedo pensar en mi cabeza porque lo he leído, y puedo más o menos decir, bueno, este libro debe tener unas 250 páginas, ¿no? Más o menos algo, me acuerdo. Pero cuando tomo el libro en mis manos, lo verifico y leo que dice 272, 72, uno se pregunta, ¿qué es lo real? ¿Aquello que yo pienso o aquello que estoy experimentando ahora como verdadero? En el sentido de que esto que yo pensaba se está confrontando con algo que no está dentro de mi pensamiento, y es el mismo libro. Así lo real es esto, y lo verdadero se da solamente cuando adecuo ese ente de razón al ente real. Cuando lo que yo pienso se confronta con lo que está delante mío, y así puedo justamente desvelar ese fantasma,
Porque después vamos a hablar, justamente en el conocimiento aristotélico se da una conversión ad fantasmata. Y quiere decir transformar el concepto que yo tengo en mi cabeza, que es un ente de razón, lo más parecido al ente real, ¿no? Porque solamente de esta manera se da lo verdadero. De modo contrario estamos en la mentira. Porque la mentira es cuando yo digo que lo que no es, es. Y cuando yo también puedo decir que lo que es aquello que no es. Así, si yo digo que el libro tiene 250 páginas, estoy diciendo una mentira. Y cuando lo confronto con la realidad y veo que tiene 272, tengo que decir, lo que yo decía estaba mal. Lo convierto, hago la conversión y transformo ese concepto que tengo en mi cabeza, ese ente de razón, lo más parecido al ente real, adquiero ese conocimiento y digo, la próxima vez que me pregunten, el libro tiene 272 páginas, no tiene ni más ni menos, tiene ese número de páginas. Y cuando vuelvo a la realidad y lo vuelvo a confrontar si fuera necesario, porque puede ser que me esté confundiendo, me esté olvidando y tengo una duda, veo que efectivamente es así. De esta manera nosotros quedamos agarrados, por decirlo de algún modo, con la realidad y no nos separamos de ella, como sí sucede con las ideologías, que se separan justamente de la realidad, buscando transformar la realidad en aquello que se tiene en el pensamiento, y así uno vive en una nube, ¿no? Bueno, continuemos con nuestro texto. Vamos abajo donde dice sentido originario del ser, página 171. Hay pues también en Aristóteles una analogía del ser, puesto que hay una significación primaria del ser, a la que son referidas todas las demás significaciones. Este sentido originario del ser corresponde a la sustancia primera, es decir, al ser real, concreto, individual, independiente. Aristóteles vio bien que la palabra usía puede tener múltiples significaciones. Y hace sobre ello el pasaje de Metafísica Delta, que dice en general los libros, la metafísica sin embargo, siempre queda claro en él que la sustancia primera es la usía absolutamente hablando, ¿no? En otras palabras, la sustancia primera es la usía absolutamente hablando, porque la usía no depende de otra cosa, ¿no? Nosotros hablábamos antes de la sustancia y de los accidentes. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre eso ahora. La sustancia es aquello que tiene el ser en sí y que no depende de otra cosa. En cambio, los accidentes tienen el ser en otro, en la sustancia. ¿A qué nos referimos con esto? Sencillamente hablando, para que puedan comprender fácilmente y rápido, los accidentes son todos aquellos predicados del ser. Es decir, todo aquello que yo pueda decir del ser. Cómo yo puedo describir algo. Así, por ejemplo, la sustancia, podemos decir la sustancia libro, es el libro. Es parecido aquí, sí es verdad, nos acercamos un poco a Platón, a la idea del libro, ¿no? Al libro mismo. Pero solamente que yo lo tengo aquí confrontando con la realidad, porque lo puedo tocar. Ahora, todo lo que yo pueda decir acerca del libro es un accidente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes mencionábamos la cantidad de páginas. Tiene 272 páginas y decimos que es este libro. Ahora, ¿qué sucede si yo arrancara la última de las páginas, ¿no? Arranco la página y ahora pasa a tener 271 páginas. ¿Es el mismo libro? Es una pregunta complicada de responder esta. Ustedes pueden decir que sí y también pueden decir que no, y depende de cómo lo justifiquen, es válido. ¿Es el mismo libro sustancialmente? Sí, ¿no? Sustancialmente es el mismo libro, porque la sustancia del libro no cambia. El predicado, que era aquello que yo decía acerca de él, era en este caso la cantidad de páginas, y puede cambiar la cantidad de páginas, pero no va a cambiar que sea este libro. De hecho, puede ocurrir que venga un compañero, me arranque las 5 páginas del centro del libro, y yo diga, ahora no se puede leer este capítulo, pero sigue siendo el mismo libro. ¿Cómo puedo decir que no es el mismo libro? No es el mismo libro accidentalmente, porque han cambiado uno de sus accidentes, el accidente de la cantidad de páginas. ¿Qué sucede ahora si viniera mi hijo de 2 años y con un marcador indeleble comenzara a pintar toda la tapa del libro, ¿no? De modo tal que yo cuando lo quiera ver no sepa qué libro es hasta que lo abra.
Entonces, la pregunta ¿es el mismo libro? Sí, pero ha cambiado algo. Pero ha cambiado siempre el accidente. No cambia la sustancia. Pero ¿qué ocurre? Supongamos ahora, un caso hipotético, esto nunca me ha pasado, si mi hija, cuando enciendo la hornalla para cocinar, tomara uno de mis libros, tomara este libro y lo metiera sobre la hornalla. Y después se quemara todo, ¿no? ¿El libro es el mismo libro? Ahí la pregunta se vuelve mucho más complicada. Y la respuesta es no y no. No sustancialmente, no accidentalmente. Allí lo que se dio fue una aniquilación sustancial. La sustancia libro se aniquiló. No puedo decir que las cenizas sean un libro. No, supongamos que lo quema hasta las cenizas. Que no queda ni siquiera un pedacito de hoja. Lo que ocurre aquí es un cambio sustancial, ¿no? Que es algo extraño en la realidad, porque son los menos estos cambios. Generalmente los cambios se dan de modo accidental. Por ejemplo, ustedes van cambiando accidentalmente cuando van creciendo, ¿no? Uno adelgaza, uno engorda, uno crece. Pónganle que se corta el pelo. Todos estos accidentes modifican a la sustancia, pero no de modo esencial. Ustedes no dejan de ser ustedes mismos, que fueron así ya desde el vientre de sus madres hasta el día de hoy. Siguen siendo ustedes. La sustancia nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado allí son siempre los accidentes. No podemos hablar aquí de un cambio sustancial cuando ustedes están dentro de la panza de su mamá que cuando están fuera de la panza de su madre, porque son la misma persona. Lo que cambian aquí son solamente los accidentes, por ejemplo, de lugar, de espacio. De estar adentro pasan a estar afuera de la panza de la madre, ¿no? Del vientre materno. Ahora, con el libro en el último ejemplo se ve una cosa totalmente distinta. Observamos un cambio sustancial porque se ve una aniquilación sustancial. Se aniquiló la sustancia libro, dejó de existir, ya está. Ahora lo que pasó a existir allí es la sustancia cenizas, ¿no? Si bien ustedes pueden con la química, inclusive darme una descripción accidental, material de lo que allí ocurrió, que es totalmente cierto, es también cierto que el libro, como libro, ha dejado de existir. Y las cenizas no pueden decirse que las cenizas sean un libro. Son cenizas de libro, ¿no? Pero no son libros hechos en cenizas. No es lo mismo. Hecho cenizas en el vocabulario español significa que fue hecho polvo, que ya está, que dejó de existir. Bueno, entonces, dejamos el libro de lado, pasamos al otro libro, al nuestro. Sustancia primera, ¿no? Página 172. Con ello podemos también precisar ya lo que Aristóteles entiende por sustancia primera, la proteusía. La sustancia en su sentido propio, primario y principal es aquello que ni se predica en un sujeto ni está en un sujeto, ¿no? Porque lo que está en un sujeto es lo alto, lo bajo, lo flaco, lo gordo. Eso está en un sujeto, ¿no? Son accidentes. La sustancia primera es pues un todetí, es el último sujeto de predicación y el fundamento del ser de los accidentes, ¿no? Y esto nos ilumina las dos vías por las que ha llegado Aristóteles a este concepto de sustancia primera, a saber, una lógico-lingüística, otra ontológica. El espíritu presupone en su pensar y en su hablar, más exactamente en sus juicios, un sustrato en el que tienen valor sus enunciados. De ese sustrato se predica, en último término, todo lo que se predica. Y él mismo no es predicado. En otras palabras, podemos decir que Pepito es alto, pero no podemos decir que alto es Pepito, ¿no? Bueno, que alto es Pepito sí, pero no podemos decir solamente alto es Pepito. Si lo hacemos de esta manera, estamos comprendiendo tácitamente que dándose a la inversa tiene sentido, pero así como yo lo digo solamente como que lo alto es igual a Pepito, estamos en un gran problema lógico, ¿no? Por eso hay una lógica lingüística detrás del concepto de sustancia. Es decir, que hay ciertas normas que uno tiene que tener en cuenta para no equivocarse y no caer en burdas, por ejemplo, ideologías. Ahora, alto es Pepito es una equivocación en términos, ¿no? Porque no todo alto se llama Pepito, por ejemplo. Lo mismo puede pasar
con, no sé, Delgado es Juancito. Si lo digo de esta manera, quiere decir que Juancito es Delgado, solamente estoy cambiando las palabras del lugar, pero estoy queriendo decir lo segundo, no lo primero, porque de modo primero estaría diciendo que absolutamente todos los Delgados son Juancito. E inclusive, cuando uno habla de Juancito, tiene que determinar qué es Juancito, ¿no? Porque no son todos los Juanes iguales. ¿A qué me refiero con esto? Que en última manera, en última instancia, ni siquiera nuestro nombre propio nos es propio, ¿no? Piénsenlo así, busquen alguna vez un nombre en Google, van a ver cuántas personas se llaman como ustedes. Quizás alguno tenga un nombre muy particular, pero bueno, en el futuro quizás uno se llame como vos. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva no hay nada que se pueda predicar de nosotros que absolutamente seamos nosotros. Ningún accidente, por más particular que sea, por más que yo sea médico, que sea, no sé, podólogo del dedo, del pulgar del pie, yo qué sé, ¿no? Del pie derecho, es decir, muy pero muy exclusivo, me dedico solamente a ese dedo del pie. Por más que sea tan específico, nunca te va a definir perfectamente, nunca vas a poder decir en palabras todo lo que sos, porque los accidentes no definen absolutamente la sustancia, sino que son manifestaciones de la sustancia, son formas de manifestarse. Así, por ejemplo, acá me ven como el profesor, ¿no? Entonces yo me manifiesto como profesor enseñando temas que quizás algunos de ustedes no sepan. Y a los que ya saben esto, quizás les ayuda a recordar un poco, ¿no? O a practicar. Por este motivo me llamo profesor. Pero que yo sea profesor es un accidente. Puedo mañana, no sé, ser músico, cantante, bueno, quizás es lo último, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con esto? A que en realidad ser profesor no me define a mí esencialmente. Miren que es algo importante, pero cuando uno se casa, por ejemplo, esa relación matrimonial, como es mi caso, tampoco me define absolutamente, pero sí lo hace de un modo mayor a como lo hace el predicado profesor. Puedo cambiar de profesión, pero voy a estar siempre casado, con un solo sacramento, una sola esposa. Es decir, y hay un vínculo mucho más fuerte allí. Por eso, mientras más fuerte sea el vínculo, mientras más vida se comparta juntos, allí más desarrollo personal hay, y en ese momento más se va a definir la sustancia, o más se va a poder expresar la sustancia, y más conciencia va a tener la sustancia de su mismo ser, de su misma esencia. Así, a mayor relación interpersonal, no en el sentido de cantidad de amigos en Facebook, sino a mayor relación en cuanto a la calidad de relación entre las personas, a mayor relación interpersonal, mayor conocimiento de la sustancia o de la esencia de uno mismo. Nadie puede conocerse uno mismo cerrado en una habitación, pensando en sí y nada más. Es algo absurdo, es algo tonto, es algo que en realidad se llama un solipsismo mental, ¿no? Estar cerrado directamente. Nosotros solamente podemos conocernos si entramos en relación con los demás. Así, por ejemplo, ustedes me conocen como profesor y ustedes se conocen a ustedes mismos como alumnos cuando estamos relacionándonos de esta manera. Cuando hay un intercambio, cuando enseño algo y alguien está ahí aprendiendo. Quien aprende es alumno porque hay un profesor y quien enseña es profesor porque hay un alumno. Es decir, que las relaciones son interpersonales y a su vez nos ayudan a marcarnos en un punto y a reconocernos de alguna manera. Así, cuando me casé, me reconocí como esposo. Si bien sabía lo que podría llegar a ser un esposo, ¿no? Por la educación en mi casa, por los libros que he leído, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno lo vive, lo experimenta de modo directo y esa relación permite al sujeto un desenvolverse de la identidad, desenvolverse de la esencia mucho más amplio y que por lo tanto allí va a poder observar directamente y responder esa pregunta ¿quién soy? No de un modo acabado, pero cada vez de un modo más profundo. Así cuando nació nuestra primera hija, ahora nosotros tenemos 3 hijos, cuando nació nuestra primera hija, nosotros nos reconocimos como padres, ¿no? Algo que conocíamos porque habíamos estudiado el tema, pero nunca habíamos sido padres. Entonces, hay una experiencia allí que nos permite a nosotros encontrarnos, conocernos mejor. Así, cuando tu hijo te dice papá,
hay algo importantísimo en ese decir papá, en ese reconocerse como papá, que justamente refiere a la esencia misma de la persona. Y cuando mayor sea la calidad y la profundización, mejor dicho, la profundidad de esa relación, de ese vínculo interpersonal, mayor va a ser el reconocimiento de mi propia identidad. Así, yo me sé como padre, me sé como esposo, me conozco como profesor y todo eso, pero lo que más me define aquí es el ser esposo, después ser padre, después ser profesor, por ejemplo. En el sentido más me define es porque más cosas comparto con mi esposa que con mis hijos y con mis alumnos. Pero lo que se comparte es la vida, ¿ven? Así los accidentes son manifestación de la sustancia, en este caso de Guido, son mis manifestaciones, y yo, mediante los accidentes que veo que se predican de mí, puedo reconocer un poco mejor quién soy en realidad, ¿no? Es algo complicado porque actualmente se habla mucho de definite, elegí cómo vas a hacer y todo lo demás. Por ejemplo, en los videojuegos cada vez es más pormenorizado, ¿no? El detalle que se da en los avatares, es decir, que uno puede elegir hasta el corte de pelo y un montón de cosas más, que antes no se podía. ¿Pero por qué? Porque se busca una unicidad dentro de un videojuego, ¿no? Que después llega un solipsismo de vuelta que vamos a tocar en otro momento, pero para que vean que siempre se está buscando un término de relación. Y después se inventaron los videojuegos que se juegan online, con otras personas en todo el mundo, porque se dieron cuenta que uno solo es aburrido. Porque como ustedes ven, el hombre naturalmente desea esa interrelación, esa interpersonalidad. Ahora, en cuanto a los accidentes, a mayor relación, mejor reconocimiento de la identidad de la sustancial de la persona. Los accidentes se predican del sujeto, pero también son manifestaciones del sujeto. Son formas en las cuales se manifiesta este sujeto. ¿Hasta acá vamos bien? Esperemos que sí. Cualquier cosa recuerden que pueden escribir en el foro de consultas. Ahora, si seguimos adelante en nuestra bibliografía, vemos que hay una crítica de Aristóteles hacia Platón, ¿no? Es interesante ver esto porque nosotros hemos estudiado a Platón y es importante observar también qué dice de su maestro, ¿no? Cómo él, teniéndole respeto, a su vez realiza una crítica que ayuda un poco a comprender sus diferencias doctrinales. Esto lo vamos a ver en el próximo video.